Amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy quiero que me acompañes a esta travesía subiendo este majestuoso cerro en San Diego, Venezuela. La meta de hoy es llegar a la famosa Cruz de San Diego o Cruz del Trigal. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien, bueno, fíjense qué vista, qué vista hermosa. San Diego, Venezuela. Dale que falta poco. No, yo lo imaginaba ya acá. Dale que falta poco. Wow, hay bastante gente. Ay. Ahorita nos pasó un chico. Y allá estoy viendo también más personas. Ay, ay, ay. Es que estas bajadas son. Wow, mira este árbol como está todo torcido ahí. Cosas de la naturaleza. Y de verdad que la subida estuvo muy buena. Ay, 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 ay. Casi ruedo, Dios mío. Vamos, hijo, vamos. Toca subir esta montañita que no creo que esté más difícil que todo eso que subimos. Nosotros subimos, ¿dónde está la torre? Perdí la torre, más o menos por ahí fue que entramos nosotros. Hay gente todavía, dos señoras que vienen, y cada vez que vamos acercándonos a la cruz vamos teniendo una vista diferente de este hermoso panorama, de esta hermosa vista acá en el cerro que divide a San Diego del Trigal. Seguimos la travesía. Hay mucha gente subiendo, ya pasaron tres caballeros, y bueno, vienen subiendo de lo que es Paso Real. Para los amigos acá de San Diego, Paso Real, y salen allá en el Cairoy. Nosotros, yo creo que voy a tener que bajar por la fila Orégano, porque no quiero regresarme otra vez por acá. Aparte que ya son como las 9 de la mañana, creo, y ya el sol está empezando a calentar y las provisiones de agua ya se nos están terminando. Así que uy, por allá viene Jose, y allá arriba en la cima está un amigo que va rezagado. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo. Comente si a ti te gusta esta aventura, el contacto con la naturaleza. Si la gente de Caracas que sube mucho el Ávila, acá también hay un cerro, el Casupo, que también se sube. Es un cerro que ya está como
¿cómo le diría? Como moldeado para que la gente lo suba. No está totalmente natural ese cerro. Y también lo suben todos los días. Ese cerro queda ahí en Prevo. Entonces, coméntame tú aquí abajo en la casilla de comentarios si te gusta hacer estas aventuras al aire libre, el contacto con la naturaleza. Ven esa vista, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta esta vista. No sé ustedes. Allá viene un muchacho y vean esta vista. Bueno, ustedes casi la ven allá, pero todo eso es la gran metrópolis, la gran Valencia, y se extiende más allá. Cuando lleguemos a la cruz vamos a ver otra vista de más de Valencia. Por allí está el Fórum de Valencia, que espero que se pueda apreciar en la cámara. Bien, aquí ya estamos en una de las torres. Esta vaina parece como que está abandonada en medio momento. Y fíjense, allá está lo que es esa estructura, es lo que es la batiseñal, la dracuseñal del gobernador Lacaba. Vamos a ver si puedo ponerme de frente para que la vean. Y fíjense, ahí se ve más o menos la señal del murciélago que digo. Vean aquí. Y yo creo que esa vaina no está funcionando porque se ve toda desarmada allí. Es como que la pusieron un solo día nada más. Coméntame tú aquí abajo desde cuándo no funciona esa dracuseñal que puso el querido gobernador Rafael Lacaba. Y miren, y ahí tenemos la cruz. Vean. Estamos a escasos 30 metros. En la cámara se ve un poco lejos. Y aquí atrás lo que es las antenas. Aquí, si no me equivoco, está el canal del estado, los canales del estado y unas emisoras de radio. Y fíjense la vista que tenemos acá, otra vista diferente de Valencia. Allá está lo que es el Fórum de Valencia, para los que conocen acá Valencia. Y de este lado, el lado de San Diego, vemos lo que es toda la organización La Esmeralda. Bueno, y más allá, para allá lo que es el Tulipán, Remanso, el otro eje de San Diego. Bueno, vamos a seguir, vamos a llegar a la cruz. Sí señor, hemos llegado a la cruz. Señores, se la presento, la cruz del Cerro El Trigal y de Cerro San Diego. A esta vista, miren, espectacular. Llegamos. Sí, y llegamos. Meta cumplida, señores. Llegamos a la cruz. Hijo, llegamos. Yo sé que no vale nada, Dios mío. Yo no me acordaba que nosotros hemos subido en Bogotá el cerro entre nubes. Y si no has visto ese video, bueno, te invito a que lo busques acá en mi canal de YouTube. Vamos a hacer un descanso y ya les doy unos datos sobre esta cruz. Y para darte algunos datos de esta cruz, bueno, te digo que esta cruz fue inspirada de la famosa cruz que está allá en Caracas, en el Ávila, y la familia promotora de la idea fue la familia Stelling. Ejecutó el diseño de esta cruz fue Humberto Manzolini, y quien la construyó o quien hizo que fuera posible que se colocara
esta cruz acá en este cerro fue la Electricidad de Valencia, lo que en su momento fue Eleval, que ya hoy en día es Corpolé, la corporación eléctrica del gobierno. Bueno, en su momento, años atrás, cuando eran privatizadas las compañías eléctricas, Eleval, la Electricidad de Valencia, fue la que hizo posible que esta cruz se colocara acá. Tiene 35 años ya para este año 2023. Fue colocada el 1 de diciembre del año 1988. Tiene una longitud de 54 metros de altura, y de aquí abajo créanme que se ve bastante alta. Parece como que si estuviese más alta, y estamos a una altitud de 750 metros sobre el nivel del mar. Así que bueno, dato curioso e interesante. Aquel cerro que ustedes ven ahí atrás son las costas carabobeñas y las costas de Maracay. Ahí atrás tenemos el mar. Su encendido se produjo, como le dije, aquí el 1 de diciembre del año 1988, y su encendido fue vía microondas en lo que era, no sé si todavía eso existe, la oficina principal de los Colorados de la Electricidad de Valencia. Me imagino que eso sí todavía existe. El encendido de esta cruz fue vía microondas. Se puyaba un botón allá en la sede de Electricidad de Valencia, y también había un plan B por si el botoncito ese no funcionaba. Justamente aquí donde yo estoy parado, en este cerro, había otro personal que se comunicaba vía radio con la central allá de los Colorados de la Electricidad de Valencia. Por si ese botón no funcionaba, ellos aquí, miren, ¡pam!, la prendían manualmente. De hecho, aquí vemos una caseta de encendido. Me imagino que esto es lo que debe producir sí, el encendido de la cruz. Estos años atrás no estaba. Yo me recuerdo que la última vez que yo subí no estaba, pero sí, eso van a los cables que están allí, y ahí manda a la otra caseta que está aquí, y eso es lo que hace que genere la luz. Bueno, ese plan B fue para que esos muchachos poder cuidar su trabajito para que no los botaran prácticamente, porque imagínense que hubiesen pisado ese botón ese 1 de diciembre del año 88 y ese botón no fuese funcionado, se hubiese echado a perder todo. Entonces el plan B era tener unos electricistas acá para que si no prendía por allá, prendiera por acá. Esta cruz se prende todos los 1 de diciembre y su encendido va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y la fecha, como le dije, desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. Ya esta es tradición acá en San Diego, en el Trigal, en Valencia. Ya se puede decir que es una tradición que todos los 1 de diciembre se espera el encendido de esta cruz. Siempre ha habido la diatriba que de quién es esta cruz, si es la cruz de Trigal o es la cruz de San Diego. Aquí atrás a mi espalda está el Trigal, aquí a mi espalda está San Diego, y si se fijan está en la mitad. Vean, este es el sendero, está en la mitad de la torre está para el Trigal y mitad de la torre está para San Diego. Entonces tú, si me estás viendo de acá de Valencia, de Venezuela, de San Diego, del Trigal, coméntame acá abajo por fin de dónde es esta cruz, si es de Trigal o es de San Diego. Siempre la he identificado como la cruz del Trigal, siempre si ustedes buscan por internet, buscan la cruz de San Diego, puede que le parezca uno que otros artículos, pero si busca la cruz del Trigal te van a aparecer infinitos de artículos. También, bueno, no todo es alegría, no todo es color de rosa, y que bueno, esta cruz
también tiene sus historias buenas, también tiene sus historias malas. Una de las tantas historias malas es que, bueno, que se dice que una vez estaban subiendo una familia en carro, en Jeep, porque ya para acá lo que sube es puro Jeep, y afortunadamente o desafortunadamente se le fueron los frenos al carro, porque esto es una bajada súper difícil, tanto para los rústicos, que los rústicos están diseñados para esto. Y yo que he tenido la oportunidad de subir en rústico, en Jeep, créame que cuando subí, he subido 2 veces. Cuando subí en Jeep, iba súper asustado. También tiene que ser buen piloto el que esté manejando, porque no es nada fácil. Y bueno, entre una de las desgracias es esa, que perdieron el vehículo, perdió los frenos y lamentablemente perdieron la vida 3 personas, si no me equivoco. Allí también hay historias de personas que han subido esta cruz. Lastimosamente yo tengo una experiencia del pasado que conocí de una de esas personas que subió a la cruz y lamentablemente cayó. Ese fue el primer recuerdo que se me vino a la mente apenas llegué acá, y eso fue hace creo que yo más de 15 años, 20 años, y de verdad que fue lo primero que me acordé de aquel día, de que ese compañero mío subió a uno de los brazos de la cruz, al brazo del lado derecho, y bueno, lamentablemente cayó, y se puede decir que fue una muerte instantánea. Y wow, bárbaro, no. Quisiera borrar ese recuerdo de mi mente. Y también ha habido otros atletas, se puede decir, que han subido hasta los brazos de la cruz y no le ha pasado nada, pero créanme que es difícil subir hasta los brazos. Si se fijan, en los brazos hay como una plancha allí, y en muchas oportunidades, muchos años anteriores, con los amigos que yo subía, sí, ellos subían hasta allá, hasta la cruz, hasta los brazos de la cruz. Yo de verdad sí, siempre para las alturas he sido como que malo, y menos para este tipo de estructuras que no son como que propias para escalar. Entonces también, bueno, esta cruz, como les dije, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Entre las cosas malas esas, que han fallecido personas acá, han fallecido personas en el trayecto para llegar a la misma. Cosas buenas, bueno, que hay gente que la ha subido y no le ha pasado nada. Afortunadamente, gracias a Dios, no le han pasado nada, pero esa no es la idea tampoco. Esa no es la idea tampoco, de estar subiendo, haciendo maromas acá en esta cruz para arriesgar la vida. De hecho, esto hay que subirlo con su respectivo arnés de seguridad. Entonces, coméntame tú aquí abajo si tú te atreves. Yo, por lo menos, no me atrevo. Decidimos agarrar sombrita, porque ahí atrás que está la cruz no hay nada, ni una matica para uno agarrar una sombrita. Y la tranquilidad que se vive acá, uno escucha el ruido de la ciudad prácticamente, escucha los pájaros, la fauna de este cerro, y de verdad que eso no tiene precio. Y el aire también, que el aire que se respira es un aire frío, un aire sabroso. Y ya hicimos el respectivo descanso allá. Wow, de verdad que estar ahí arriba es una nota. Estuve ahí con mi hijo descansando ahí en la matica, en la sombrita, y de verdad que este contacto con la naturaleza, bueno, que se hizo mi hijo, ya viene, este contacto con la naturaleza de pana que no tiene precio, no tiene precio. Ya empezamos a hacer el descenso, vamos a bajar por otro lado, que sinceramente, no me recuerdo cuál es el camino por donde vamos a bajar. Vamos a bajar por la fila del orégano. Si me recuerdo más o menos cómo es el trayecto, que hay una parte que hay que
bajar de Pompis, pero no lo tengo claro en la mente cómo es, así que empezamos el descenso. Yo lo que me estoy dando cuenta es que como que aquí tiene tiempo que no sube carro para allá, para la torre del gobierno, porque fíjense cómo está esta maleza, ya casi que arropa el camino, pero fíjense ahí. Y para los guías eso es difícil la visibilidad, y más si suben de noche. Bueno, ya acá estamos dejando la cruz atrás, vamos por el camino vehicular. Ahí están las otras torres de las emisoras de radio, puedo ver allí que hay antenas de radio, hay una antena de internet y otros tipos de telefonía. Así que miren el trigal, y ya cada vez allá atrás se puede ver que estamos dejando la cruz para bajar nuevamente. Y allá está la cruz, ustedes la ven lejos, pero yo diría que está a unos 500 metros más o menos de donde estamos bajando ahorita. Y todo, bueno, todo nos parte del Valle de San Diego. Seguimos bajando. Bien, ya estamos haciendo el descenso. Venimos de allá arriba. Wow, esa lomita ahí, literalmente bajarla de Pompis hasta este tramo donde estamos nosotros ahorita, que ya comienza lo plano. Y fíjense, vamos a bajar por todo eso y vamos a salir por allá aproximadamente. Y bueno, disfruten de la vista. Culminando esta travesía, ya se ve la playa, se ven los carros. Esta travesía de esta subida del cerro, Dios mío. ¿Por qué no me pasó $1? Ahora me va a pasar. Todo emocionante. Vamos, mire que está la llegada. Vamos, que sí se puede.